Bueno, antes que nada, ¿quién fue Adam Smith? Adam Smith fue un economista y filósofo escocés considerado uno de los mayores exponentes en la economía clásica y de la filosofía de la economía. En el siguiente video vamos a llevar a cabo un análisis muy puntual de su texto La riqueza de las naciones. Y primero que todo vamos a hablar sobre el sistema político y económico que tenía posturas diferentes a Adam Smith. Este es el mercantilismo. El mercantilismo o conjunto de propuestas económicas desarticuladas entre sí es un sistema político y económico que se da en Europa, más que todo en Francia e Inglaterra, alrededor de los siglos XVI, XVII y XVIII. Su base era la agricultura, la minería y las manufacturas. Su modelo de producción contaba con los mercaderes, quienes jugaban un papel muy importante y ponen en contacto a los productores de determinados bienes y a los que quieren obtener esos bienes. El mercader recurre a la mano de obra rural, que son los agricultores, obtiene las prendas, etcétera, y las vende en otros mercados. Todo esto generando dinero y gracias a los excedentes permanentes, el señor feudal, amo de sus dominios, podría comprar cosas de mayor lujo traídos como los traídos del oriente. En el mercantilismo, la riqueza de una nación se determina dependiendo cuánto metal precioso tengan. En otras palabras, los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. El mercantilismo surge por varias razones. El estado como una nueva forma de poder, ya que logrando que un estado llegue a la obtención de la suficiente riqueza, logre ser autosuficiente y por ende superior a los demás. Quien domina el mar, domina el comercio. Quien domina el comercio, domina la riqueza del mundo y por ende el mismo mundo. Este sistema económico se cae debido a la aparición de nuevas teorías como las liberales que lograron mejorar Europa de su crisis del siglo XVII y de las guerras revolucionarias. Además, el impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre los productos provocó subidas de los precios, dando origen a situaciones de contrabando, cosa totalmente contraria a la expectativa mercantilista que decía que una fuerte intervención del Estado en la economía era lo que se necesitaba para prosperar. También se sobreexplotaron las colonias con el fin de extraer metales preciosos y los agricultores quienes debían trabajar arduamente para los mercaderes, generando dinero tan escaso que no podían subsistir o mantenerse. Puntualmente todo esto, entre otras cosas que conllevaba el proceso mercantil, lograron que este sistema económico cayera. La división del trabajo es aquella participación de diferentes tareas que forman parte del proceso de producción de un bien o un servicio, es decir, aquel proceso donde los mismos trabajadores se preparan o se especializan en diferentes tareas, logrando producir o generar productos para la empresa, teniendo una mayor habilidad y notable destreza al realizar sus deberes. La capacidad productiva de la división del trabajo es bastante eficiente debido a que ésta logró mejorar la producción gracias a las nuevas metodologías, como lo era la división de tareas o división de trabajo en diversas labores entre trabajadores. Nos decía que la ventaja obtenida mediante el ahorro del tiempo habitualmente perdido al pasar de un tipo de trabajo a otro es mucho mayor de lo que se puede imaginarse a simple vista. También se logra ver esto en su ejemplo de cuando Smith habla de la producción de los alfileres, su desarrollo, donde nos dice que, digamos, hay 10 trabajadores y esos 10 trabajadores aplican la visión del trabajo, pues esas 10 personas entonces podrían fabricar conjuntamente más de 48.000 alfileres diarios. Si todos hubieran trabajado independientemente y por separado, y si ninguno estuviese entrenado para este trabajo en concreto, sería imposible que cada uno fuese capaz de fabricar 20 alfileres diarios y quizás no hubiesen podido fabricar ni uno. ¿De qué forma se distribuye su producto? El producto se distribuye prácticamente mediante un entrelazamiento de diferentes personas trabajadoras de los diferentes sectores. Es un proceso que va desde el agricultor o el propietario de la materia prima hasta el que lo exporta o lo vende. Sin una comunicación entre estos pasos no habría una distribución de un producto. Los beneficios que trae la división del trabajo son muchos, debido a que esta proporciona orden, progreso y destreza en el momento de producción, logrando que se fabriquen más productos en un menor tiempo. Al incrementar la división del trabajo se genera un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Si usamos el ejemplo de los alfileres que nombramos anteriormente, pues se puede decir que la división del trabajo en el proceso de producción de alfileres logró traer consigo beneficios como el orden, la destreza de los trabajadores, ahora mejor especializados en diferentes tareas y el progreso de la productividad. Otro ejemplo que podemos llegar a usar es el de los herreros.
donde me dice que un herrero corriente que aunque acostumbrado a manejar el martillo, nunca lo ha utilizado para fabricar clavos, no podrá, si en alguna ocasión se ve obligado a intentarlo, hacer más de 200 o 300 clavos diarios. En cambio, un herrero que esté habituado a hacer clavos, pero cuya ocupación principal no sea esta, difícilmente podrá, aun con su mayor diligencia, hacer más de 800 o 1000 al día. En conclusión, la división del trabajo es la separación de una labor en varias partes o funciones que pueden ser realizadas por diversas personas. Esto logra resultados notables en aumentos de producción y reducción de tiempo y costo. Entonces va el capítulo 7. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo qué es el precio natural de la mercancía. Bueno, el precio natural de la mercancía, según Adam Smith, consiste en la sumatoria de los procedimientos necesarios para crear un producto o una mercancía. Es decir, el precio al costo, como se dice coloquialmente. Es decir, sin sacarle ninguna ganancia a este producto o mercancía. Bueno, ¿en qué consiste el precio del mercado y cómo se determina este? Bueno, el precio del mercado, según Adam Smith, consiste en el precio en el cual se vende el producto o la mercancía en el mercado habitual. Este se determina mediante el precio natural, ya que con este precio podemos saber cuánto costó realizar el producto y entonces ya por ende podemos saber más o menos cuánto cobrar de más para ganarle al producto. Bueno, por un ejemplo muy rápido vamos a explicar en qué se basa la ley de la oferta y la demanda en el incremento del precio de las mercancías de la época de cuarentena, usando el concepto de demanda efectiva. Bueno, vamos a utilizar algo que pasó en la pandemia que fue muy habitual. Bueno, en la pandemia, como estábamos hacinados, estábamos todos en cuarentena por el gobierno nacional, entonces todo el mundo estaba en la casa y no tenía nada que hacer. Por lo cual las personas se dieron cuenta que tenían que entretenerse y lo que hicieron fue empezar a comprar más televisores, más televisores y más televisores. Antes de la pandemia, la oferta y la demanda de los televisores estaba bien, pero las personas al empezar a comprar más y televisores que empezó, la demanda empezó a subir y la oferta empezó a bajar, ya que las importaciones estaban paradas. Entonces, ¿qué pasó? La demanda efectiva de los que compraban televisores caros empezó a bajar a televisores baratos. Pero entonces, al subir tanto el precio, lo que hizo el gobierno nacional fue más adelante para reactivar la economía, ya que nadie volvió a comprar televisores, fue declarar el día sin IVA y ya con estos nos dimos cuenta que muchos televisores ya salieron de stock y pudieron venderse, lo que condujo a una buena reactivación económica y ya actualmente podemos conseguir televisores a como se conseguían antes sin estas alzas de los precios. Y por último, vamos a ver por qué en el ámbito agrícola el precio natural de la mercancía puede variar y por ende en ocasiones no cumplir con la demanda efectiva, pero porque en el ámbito industrial sí es regular la producción y con ello cumplir la demanda efectiva. Bueno, en el ámbito agrícola la mercancía puede variar mucho ya que la media de producción de la producción agrícola no es estable, presenta demasiadas fluctuaciones por las importaciones, ya que mucha comida para los animales son importadas, lo que hace que suba o baje y no se mantenga con la demanda efectiva. Pero en el caso de la industria, la media de producción no fluctúa mucho y siempre se va a mantener a la par con la demanda efectiva y solo puede variar por cambios en la demanda. Y ya por último, vamos a ver el ejemplo del luto nacional y las telas negras. Bueno, porque en este caso el salario del trabajador no subiría. No subiría ya que siempre hay un balance entre el trabajo hecho y la demanda. Es decir, lo que hacen los trabajadores es lo que se vende, es decir, no va a subir y no va a bajar. La única forma de que suba es que subiera la demanda, es que se necesitarán más telas negras y hubiera poco trabajo hecho. Es decir, los terratenientes o los jefes tuvieran que subir los salarios para que los trabajadores hicieran más trabajo por hacer y así fuera la única forma de que subiera el salario de esos trabajadores. Y esto es todo por este capítulo. Voy a hablar sobre el capítulo 8. ¿Por qué la propiedad privada afecta al salario del trabajador y qué pasaría si no hubiera propiedad privada? Bueno, al haber propiedad privada existe tanto un empleador como un empleado. El empleador es el terrateniente y el empleado es su trabajador. Entonces, el salario del trabajador se afectaría ya que le tendría que pasar una parte de lo que él produzca a su jefe. Entonces él no podría progresar tanto y siempre estaría supeditado a las órdenes de su jefe y lo que pueda conseguir con él. Pero en cambio, si la propiedad fuera pública, él podría progresar a sí mismo, no depender de nadie y así poder costearse sus elementos para su trabajo y progresar más. ¿Y por qué esta misma propiedad privada divide a unos como burgueses y a otros como proletariados? Bueno, los terratenientes o dueños de las tierras podrían ser los burgueses y los convierte ya que estos manejan la industria tanto en producción como en distribución. Y por otro lado los trabajadores en el proletariado ya que estos no son dueños de nada, no controlan nada y están supeditados a lo que digan sus jefes, dueños de las tierras. Bueno, seguimos. ¿Por qué el Estado favorece al burgués y no al proletariado? Bueno, porque el Estado
favorece a los burgueses, ya que estos pueden hacer asociaciones con otros burgueses para bajar el salario de los trabajadores, pero el Estado sí provee asociaciones entre obreros o trabajadores para subir sus propios salarios. Y por último, con las últimas páginas hagamos un ejemplo de la lucha de clases con la situación actual. Bueno, se puede ver claramente la situación actual de que hay personas, como por ejemplo los taxistas, que trabajan demasiado duro de domingo a domingo, de noche, en las vías de la ciudad, donde sea que se roben, y estas personas no cumplen con seguridad social, no cumplen con salud, y en cambio, donde estas personas se lleguen a enfermar o pierdan su taxi o su empleo, quedarían sin nada. Y por otro lado, podemos ver a los dueños de los taxis que no hacen tanto, pues porque no los manejan y lo único que hacen es vivir de lo que hagan sus empleados. Entonces podemos ver que ellos sí se quedan sin trabajo, o sea, pierden unos 2, 3 taxis, podrían seguir viviendo muchísimo tiempo y recuperarse. Esto es todo. Que en realidad tiene el producto para poderlo comprar. Eso es un argumento a favor. El argumento en contra que tendría, y lo, lo tendría más un poco hacia ya la actualidad, es que la diferencia entre el trabajador y el burgués. En el capitalismo, lamentablemente, pues eh, tenemos un ejemplo que es lo que voy a dar. Actualidad en Bogotá, hace poquito, el 5 de junio, hubo un plantón de los trabajadores de la aplicación de Rappi por lo mismo, porque no les han pagado sus sueldos. Llevan 2 meses sin que les hayan pagado y obviamente pues esto es lo que le gusta, por decirlo así, al jefe de la empresa, que es que le trabajen y entre ellos en que ellos menos paguen. Y esta sería, pues, a grandes rasgos, una problemática que tiene el capitalismo, porque el trabajador se vería afectado de una manera muy drástica, porque para el burgués, por decirlo así, es más fácil, obviamente, pues, no pagarle y tener el mayor de los ingresos para él. En Bogotá, hace poquito, el 5 de junio, hubo un plantón de los trabajadores de la aplicación de Rappi por lo mismo, porque no les han pagado sus sueldos. Llevan 2 meses sin que les hayan pagado y obviamente pues esto es lo que le gusta, por decirlo así, al jefe de la empresa, que es que le trabajen y entre ellos en que ellos menos paguen. Y esta sería, pues, a grandes rasgos, una problemática que tiene el capitalismo, porque el trabajador se vería afectado de una manera muy drástica, porque para el burgués, por decirlo así, es más fácil, obviamente, pues, no pagarle y tener el mayor de los ingresos para él.